Ahora los invisibles han ocupado el centro de la escena. Son los que se niegan a seguir comiendo promesas. Llega la sección Los Invisibles a Derrocando a Roca. Bueno, todos los meses de mayo, desde hace 4 años, en este espacio, en este programa, no podemos eludir lo que es siempre un nuevo aniversario del asesinato del padre Mujica, hincha de Racing él, era hincha de Racing, dato no menor. Siempre nos renovamos, igual con lo que decimos al respecto. El 11 de mayo se cumplieron 42 años de quien fue asesinado por la AAA, la Asociación Anticomunista Argentina, un aparato represivo que respondía a López Rega, que era ministro de Bienestar Social en el gobierno del retorno de Perón, ¿no? El Perón de derecha que volvió. Así es, junto a Isabel, junto a Isabel, y que dejó un poquito al costado a Cámpora y algunos de los que por ahí venían con otro aire. Nosotros desde el movimiento villero, sin duda es un símbolo de lucha, porque fue una persona con muchísima autocrítica, que supo ser un referente de las luchas de aquellos tiempos, por la vivienda, por el trabajo, por la salud, por los niños, por todo lo que implica los problemas de los villeros y las villeras que al día de hoy se sostienen. En un momento complicado de la historia del país, además, ¿no? En un momento complicado de la historia del país, y que supo convivir con sus contradicciones, pero lo más importante es que a partir de ello pudo entender y pudo dar un mensaje claro hacia la sociedad de cuáles eran las necesidades del movimiento villero y cómo resolverlas. No, él estaba metido en las discusiones acerca de qué es la democracia, si votar sí o si votar no, por ejemplo. Cuando él lo que reivindicaba era que sí, las elecciones pueden ser importantes siempre y cuando sean realmente libres, y no que haya un proceso de dominación como siempre ocurre con las elecciones, que suele haber una legitimación del poder dominante que se renueva, y de esa manera él traía, por ejemplo, la necesidad de que los villeros y las villeras no esperen que venga un papito tal o cual, aunque sea Perón, el mismo Perón, y digo esto porque él era peronista, aunque sea Perón, los villeros tenían que poder organizarse, poder entender cuáles eran sus demandas, cómo organizarse. Por ahí hay un poco, vos hablabas antes de las contradicciones, por ahí esas contradicciones internas, ¿no? Al ser peronista, ir con esto, y también contra las doctrinas teológicas, por decirlo de alguna manera, con las que se había formado. Sí, bueno, en cuanto a la doctrina teológica, él viene de la escuela de Camilo Torres, incluso, ¿no? De los sacerdotes tercermundistas. Camilo Torres sabemos que se inclinó incluso por la guerrilla, no duró mucho, lamentablemente, en armas, pero viene de esa escuela, ¿no? De entender, por ejemplo, el idealismo como una herramienta necesaria para poder transformar la sociedad. Y bueno, nosotros podríamos decir un idealista, el Che Guevara, quizá. Bueno, él decía que Jesucristo era el primer idealista. Pero esa es una contradicción que esa corriente la ha podido superar fácil, si se quiere. La ha podido superar fácil. El problema central de él ni siquiera era que era peronista, porque ese momento del peronismo era el del peronismo revolucionario, el del peronismo sin Perón. Claro. O sea, Perón evita de evitar la patria socialista, de Montoneros, de la FARC, o sea, el peronismo de izquierda y revolucionario. Su problema fue que el peronismo de izquierda... Entierrado. Exactamente, ese peronismo de fines de los 60 y 70 era el peronismo que se peleó con Perón, y él decidió estar al lado de Perón. Estaba en España. Exacto, y él estuvo del lado de Perón. Yo quiero que recuperemos, a pesar de que digo esto, un audio de aquella época, donde habla un poco de cómo él, una lectura breve de todo lo que podríamos decir, lee el sistema capitalista. En primer lugar, pienso que la palabra patrón y opresor significa lo mismo. En el sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de opresor, porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que, así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano, lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí, no por odio a él, por amor a él.
porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprima. Bueno, Claro. es claro. Aparte, en esa misma entrevista, él no mucho antes explica por qué no es marxista, por ejemplo. Ajá. Y la explotación del hombre por el hombre casi es una estructura de la teoría marxista. Pero por eso es importante, y donde nosotros señalamos la contradicción, es en cómo se termina inclinando por el Perón, que se criticó del peronismo de izquierda, Sí. que podríamos reivindicar más o menos, pero que tenía otros ideales al retorno del ya cansado y fastigado general. Además de su renuncia a tomar las armas él mismo, ¿no es cierto?, a formar parte de... Exactamente. Bueno, de hecho en todo esto, fíjense la contradicción, él renuncia al Ministerio de Bienestar Social porque no podía representar a los villeros como debía hacerlo, Claro. que era su función esencial, y es el mismo, quien era su jefe en el Ministerio de Bienestar Social, López Rega, el brujo, el pusilánime personaje y nefasto de nuestra historia, que impulsa su muerte y que encima quiere esconder que la muerte fue de Montoneros, el asesinato, perdón, fue de Montoneros. De Mujica hay mucho por recuperar. Me parece que todo lo que creo que los sacerdotes tercermundistas son muy complejos para analizar por esto, porque en la práctica han sido revolucionarios, pero que en la doctrina, al menos para quienes no reivindicamos ningún tipo de religión, nos hace un poco de ruido. ¿Cómo no? Sí, uno es un Retírese, poco hereje, si se quiere. Pero es un ejemplo que de aquella época tan dura traemos a hoy. ¿Cómo relacionarías ahora el accionar de Mujica? ¿Qué diría Mujica en estos momentos? ¿Qué diría Mujica en estos momentos? Diría que ser patrón y opresor es lo mismo. Claro. No importa con qué línea política uno se identifique. Y eso es lo que hoy estamos viviendo en un contexto nacional, pero en la ciudad de Buenos Aires, que se viene acentuando. Fíjense, pasaron 42 años de la muerte de Mujica, Sí. y cuando Mujica muere, en Villas vivía casi la misma población que vive hoy. Con un dato de color, que en el medio hubo un desalojo y una represión tremenda con los villeros. Ya lo hemos hablado en otros espacios, creo que en la columna anterior, sin ir más lejos, hablamos de lo que fueron las represiones y las desapariciones durante la dictadura. En época de dictaduras. La dictadura, y después con Topadora Domínguez con Menem, y los intentos de la actualidad. Bueno, en ese contexto donde los trabajadores y trabajadoras villeras están totalmente precarizados con las cooperativas que conformamos las organizaciones, y donde las organizaciones contamos con muchísimas personas que se organizan, que quieren transformar sus vidas, pero que no tienen manera de conseguir un empleo por muchísimas razones. Inicialmente por ser villeros y villeras. Uno no puede ir a buscar trabajo. Primera barrera, ¿de dónde venís? ¿Dónde vivís? Acá no podés ir. Y en ese contexto, con esas necesidades, esto ha salido en varios medios, lo que ocurrió el miércoles último, en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hubo una ocupación pacífica, no una toma violenta, una ocupación pacífica para recibir respuestas ante reclamos que venimos llevando adelante hace mucho. ¿Dónde fue esto, perdón? En la jefatura de gobierno de la ciudad, en la calle Uspalata, Parque Patricios, ahí muy cerca del Parque Patricios. Sí. En el último mes, o sea, se vienen impulsando muchísimos reclamos y reuniones con los métodos más pacíficos que uno pueda encontrar, y no hubo respuesta ante una oferta de aumento para los trabajadores precarizados que ganan 5.000 pesos por mes del 23%. Los trabajadores de estas cooperativas. Los trabajadores, exactamente, precarizados de las cooperativas. Frente a eso hubo una movilización hace alrededor de un mes del Obelisco a 9 de julio y Avenida de Mayo. Hace 2 semanas se cortó la Avenida San Juan y 9 de julio durante 7 horas. Que con eso se consiguió que nos mejoren la propuesta un 4% a discutir, no asegurado, para septiembre. Frente a eso, no quedó más remedio que llevar una medida un poquito más radical, no por eso igual de pacífica. Porque la ocupación fue pacífica, no se destruyó nada, y en el momento que se logró tener la reunión, que fue cerca de las 12 de la noche, a partir de ese momento, y con la conclusión de la reunión, donde se asumieron algunos compromisos, entre ellos como abrir un canal de diálogo para que esto se pueda mejorar, se retiró la medida, que terminó cerca de las 4 de la mañana. ¿Y ahora en este momento cómo está la cosa? En este momento estamos a la expectativa de ver qué va a ocurrir.
nos fuimos con un compromiso. Yo lo que quiero destacar, más allá del resultado, es justamente cómo porque estamos hablando justamente de villeros y villeras que no tienen, a ver, uno dice, ¿cómo venís de Mujica a esta toma? Sí, a la toma en concreto, a la ocupación, perdón, en concreto, es difícil en 8 o 10 minutos explicarlo. Pero lo importante es que el movimiento villero se empezó a organizar políticamente con Mujica, entre otras personas. Y hoy, los villeros y las villeras y las organizaciones que militamos en las villas, tenemos esas banderas como banderas centrales. La de, más allá de quien sea el opresor, más allá de quien sea el patrón, de su color político, por él y por nosotros, tenemos que luchar por nuestro bienestar. Sección invisible, impecable, Agustín Bontempo. Muchísimas gracias, te quedas igual hasta el final del programa. Me quedo. Columna invisible, señoras y señores, todo el movimiento villero se lo dedica a usted.